La historia de Ucrania es una historia de resistencia, una nación forjada en el crisol del conflicto. Desde el colapso de la Unión Soviética hasta la anexión de Crimea en 2014, Ucrania ha buscado constantemente afirmar su independencia. El conflicto actual, iniciado por la invasión rusa en 2022, ha traído una devastación sin precedentes. Sin embargo, en medio de la confusión, su espíritu permanece intacto, alimentado por un profundo amor por su patria. El apoyo en Disoins Intentere Anasas y Asinteasin Ponetpornal, particularmente de los Estados Unidos, ha sido un salvavidas para Ucrania, reforzando sus defensas y disuadiendo una mayor agresión. El panorama geopolítico está en constante cambio, lo que genera incertidumbre sobre el futuro de Ucrania. El enfoque de Estados Unidos primero, de la administración Trump, señaló un posible cambio en el compromiso de Estados Unidos. El apoyo internacional a Ucrania es crucial, sirve como un baluarte contra la agresión rusa y refuerza la economía de Ucrania. Envía un mensaje claro al Kremlin de que sus acciones no serán toleradas. El Frente Unido, presentado por Estados Unidos y sus aliados, ha impuesto costos significativos a Rusia. El retiro o la reducción del apoyo estadounidense envalentonaría a Rusia y socavaría el derecho internacional. Tal escenario desestabilizaría la región y envalentonaría a los regímenes autoritarios. El futuro del apoyo estadounidense a Ucrania sigue siendo una preocupación crítica. El enfoque de la administración Trump hacia Ucrania ha estado marcado por contradicciones. Si bien la ayuda militar continuó, la postura personal de Trump generó preocupaciones. La infame llamada telefónica de julio de 2019 entre Trump y Zelensky representó la creciente inquietud. Trump presionó a Zelensky para que investigara a Joe Biden mientras retenía la ayuda militar. Los críticos argumentaron que las acciones de Trump demostraron un desprecio por la soberanía de Ucrania. La incertidumbre en torno al apoyo de Estados Unidos ha envalentonado a Rusia. Ha sembrado divisiones dentro de Ucrania, socavando la autoridad del gobierno. Mientras el mundo lidia con la pandemia de COVID-19, el futuro de la política exterior estadounidense bajo Biden permanece incierto. Ucrania debe navegar un panorama geopolítico complejo, buscando mantener su integridad territorial, fortalecer las defensas, impulsar la economía y diversificar las asociaciones es crucial. La comunidad internacional debe continuar apoyando a Ucrania para defender la democracia y el Estado de Derecho. La visita del presidente ucraniano Zelensky a la Casa Blanca en 2019 tenía como objetivo reafirmar los lazos entre Estados Unidos y Ucrania. En cambio, puso de relieve la creciente división bajo el mandato de Trump. La sombra de la llamada telefónica de julio de 2019 se cernía sobre la reunión. Trump presionó públicamente a Zelensky para que investigara a los Biden, vinculando el apoyo estadounidense con el cumplimiento de esta petición. Zelensky parecía visiblemente incómodo, atrapado entre el apoyo estadounidense y la soberanía de Ucrania. La imagen de la reunión fue devastadora para Ucrania, socavando su imagen como un socio confiable. Los llamados de Trump a un alto al fuego en el este de Ucrania causaron conmoción en la comunidad internacional. Al enmarcar el conflicto como un problema bilateral, Trump implícitamente equiparó a Ucrania con Rusia.
Este enfoque jugó a favor de Rusia, legitimando su narrativa. Una paz forzada, en los términos de Rusia, habría sentado un precedente peligroso para otros países que enfrentan una agresión externa. La reacción de la comunidad internacional a la reunión entre Trump y Zelensky fue mixta. Los aliados europeos se alarmaron por la disposición de Trump de socavar la soberanía de Ucrania. La falta de una respuesta unificada envalentonó a Rusia. La reunión puso de manifiesto la creciente división entre Estados Unidos y sus aliados europeos sobre cómo tratar con Rusia. La reunión entre Trump y Zelensky marcó un punto de inflexión en las relaciones entre Estados Unidos y Ucrania. Esta reunión expuso la fragilidad de la relación bilateral y planteó preguntas sobre el futuro apoyo de Estados Unidos. Ucrania debe diversificar sus asociaciones internacionales para reducir su dependencia de Estados Unidos. La administración Biden se enfrenta a una batalla cuesta arriba para reconstruir la confianza con Kiev. La política exterior de la administración Trump envió ondas de incertidumbre por toda Europa. Los líderes europeos se encontraron cada vez más inquietos por la cooperación transatlántica en materia de seguridad. La crisis de Ucrania puso de manifiesto la vulnerabilidad de Europa y la necesidad de una política exterior más autónoma. Alemania y Francia emergieron como actores clave en la mediación de la crisis de Ucrania. La Unión Europea tuvo dificultades para forjar una política exterior común cohesiva. Las divisiones internas sobre las sanciones contra Rusia obstaculizaron su capacidad de presentar un frente unido. Europa se embarcó en un delicado acto de equilibrio, manteniendo el diálogo con Rusia mientras apoyaba a Ucrania. El formato Normandía se convirtió en la principal plataforma para las negociaciones. Los acuerdos de Minsk trazaron una hoja de ruta para la paz, pero la implementación se estancó. Los líderes europeos reconocieron la necesidad de un enfoque matizado, combinando la diplomacia y la influencia económica. La Unión Europea impuso sanciones económicas a Rusia, demostrando su voluntad de asumir costos económicos en defensa de sus valores. La era Trump impulsó a Europa a centrarse en el fortalecimiento de sus capacidades de defensa. La Unión Europea lanzó iniciativas como el Fondo Europeo de Defensa y la PESCO. El objetivo era complementar a la OTAN desarrollando un pilar europeo más capaz. Las sólidas capacidades militares del Reino Unido siguieron siendo valiosas a pesar del Brexit. Una Europa más unida y resiliente era esencial para contrarrestar los desafíos internos y preservar el proyecto europeo. Sección 4. Navegando la incertidumbre. Los desafíos del liderazgo europeo. A medida que Europa daba un paso al frente para llenar el vacío dejado por un Estados Unidos en retirada, se enfrentaba a un conjunto de desafíos abrumadores. El continente estaba lidiando con una confluencia de crisis, desde la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias económicas hasta la continua crisis migratoria y el aumento del autoritarismo dentro y fuera de sus fronteras. La tarea de liderar a Europa a través de estos tiempos turbulentos recayó en una nueva generación de líderes, muchos de los cuales carecían de la experiencia y la estatura de sus predecesores. Heredaron una Unión Europea que luchaba contra divisiones internas, estancamiento económico y una crisis de confianza en sus instituciones. A pesar de estos desafíos,
también había una sensación de oportunidad. La era Trump había sacudido a Europa de su complacencia, obligándola a confrontar verdades incómodas sobre sus propias vulnerabilidades y los límites de su dependencia de otros. La crisis también había revelado la fuerza perdurable del proyecto europeo, a medida que los ciudadanos se unían en torno a los valores de la democracia, la solidaridad y el Estado de Derecho. El camino a seguir para Europa estaría lleno de incertidumbre y decisiones difíciles. Pero lo que está en juego no podría ser mayor. El futuro de Europa y de hecho el orden internacional basado en reglas dependía de su capacidad para navegar esta nueva era de competencia geopolítica y emerger como un actor fuerte y unido en el escenario mundial. Sección 1. El cálculo del Kremlin. Explotando la incertidumbre. Dentro de los opulentos salones del Kremlin, el drama que se desarrollaba entre Estados Unidos y Ucrania se observaba con una mezcla de diversión y cálculo estratégico. El Kremlin, acostumbrado a navegar las complejidades de las relaciones internacionales, reconoció el enfoque de la administración Trump hacia Ucrania como un posible punto de inflexión en el panorama geopolítico. La visión transaccional del mundo de Trump, su escepticismo hacia las alianzas tradicionales y su aparente afinidad por hombres fuertes como Vladimir Putin crearon una oportunidad sin precedentes para que Rusia promoviera sus intereses en el extranjero cercano. Los estrategas del Kremlin, formados en el arte de la realpolitik, comprendieron que un Occidente debilitado y dividido jugaba directamente a su favor. Las declaraciones públicas de Trump sobre la reducción de la participación de Estados Unidos en la OTAN y su cuestionamiento del valor de defender aliados como Ucrania envalentonaron a Rusia, señalando un posible cambio en el equilibrio de poder en Europa. El Kremlin vio la oportunidad de explotar estas divisiones, abriendo una brecha entre Estados Unidos y sus socios europeos y debilitando la respuesta colectiva a la agresión rusa. El enfoque del Kremlin hacia Ucrania fue multifacético, combinando presión militar, coerción económica y una sofisticada campaña de desinformación diseñada para socavar al gobierno ucraniano y sembrar la discordia en Occidente. El objetivo general era debilitar la determinación de Ucrania, fracturar el apoyo internacional a Kiev y, en última instancia, traer a Ucrania de vuelta a la esfera de influencia de Rusia. El cálculo del Kremlin se basó en una evaluación fría de los riesgos y las recompensas. Si bien una invasión a gran escala de Ucrania conllevaba riesgos significativos, incluido el potencial de un conflicto prolongado y costoso, el Kremlin calculó que el apetito de Occidente por confrontar a Rusia había disminuido, particularmente con Trump al mando. La percepción de la falta de liderazgo estadounidense creó una ventana de oportunidad para que Rusia actuara con un grado de impunidad que no había disfrutado desde el final de la Guerra Fría. Un elemento central de la estrategia del Kremlin fue una sofisticada campaña de desinformación destinada a moldear la narrativa en torno al conflicto de Ucrania y socavar el apoyo occidental a Kiev. Los medios de comunicación controlados por el Estado ruso, transmitiendo en múltiples idiomas, bombardearon a las audiencias de todo el mundo con un flujo constante de propaganda diseñada para retratar a Ucrania como un Estado fallido, un semillero de neonazismo y una marioneta de Occidente. El aparato de desinformación del Kremlin explotó hábilmente las divisiones sociales y políticas existentes dentro de las sociedades occidentales.
amplificando narrativas polarizantes y sembrando dudas sobre la veracidad de la información proveniente de Ucrania y sus aliados. Las plataformas de redes sociales, con su vasto alcance y susceptibilidad a la manipulación, se convirtieron en terreno fértil para que los trolls y bots rusos difundieran desinformación y sembraran la discordia. La campaña de desinformación del Kremlin no solo se dirigió al público occidental, sino también a la población ucraniana. La propaganda rusa buscaba desmoralizar a los ucranianos, erosionar su confianza en su gobierno y alimentar las divisiones dentro de la sociedad ucraniana. El objetivo era crear un clima de miedo, incertidumbre y duda, lo que dificultaría que el gobierno ucraniano reuniera apoyo público y mantuviera un frente unido contra la agresión rusa. La efectividad de la campaña de desinformación del Kremlin provino de su capacidad para aprovechar prejuicios preexistentes, explotar las vulnerabilidades de la sociedad y amplificar narrativas existentes. Al difuminar las líneas entre la realidad y la ficción, el Kremlin buscaba crear un mundo en el que la verdad objetiva fuera esquiva y todas las partes fueran igualmente sospechosas. Esta estrategia de guerra de información tenía como objetivo sembrar confusión, erosionar la confianza en las instituciones y, en última instancia, paralizar la capacidad de Occidente para responder eficazmente a la agresión rusa. Mientras libraba su guerra de información, el Kremlin también adoptó una postura más firme sobre el terreno, poniendo a prueba la determinación de Occidente y buscando debilidades en su respuesta. Las fuerzas militares rusas realizaron ejercicios a gran escala cerca de la frontera con Ucrania, enviando una clara señal de la disposición de Moscú a usar la fuerza para lograr sus objetivos. El Kremlin también aumentó su apoyo a las fuerzas separatistas en el este de Ucrania, proporcionándoles armamento avanzado, entrenamiento y apoyo logístico. El conflicto en el este de Ucrania, que alguna vez fue un punto muerto latente, se reavivó periódicamente cuando los separatistas respaldados por Rusia lanzaron ofensivas contra posiciones ucranianas. Estas acciones fueron cuidadosamente calibradas para lograr el máximo impacto sin llegar al límite que desencadenaría una respuesta militar occidental a gran escala. El Kremlin estaba tanteando el terreno, midiendo la tolerancia de Occidente a la asertividad rusa y su disposición a asumir los costos de enfrentarse a Moscú. La estrategia del Kremlin de buscar debilidades se extendió más allá del ámbito militar. Rusia también empleó la coerción económica, aprovechando sus exportaciones de energía para ejercer presión sobre los países europeos que dependen del gas y el petróleo rusos. Al manipular los suministros y los precios de la energía, el Kremlin trató de sembrar la discordia dentro de la Unión Europea y debilitar su determinación de mantener las sanciones contra Rusia. La postura asertiva del Kremlin, aunque produjo algunos éxitos tácticos, conllevaba riesgos significativos. La anexión de Crimea y el conflicto en curso en el este de Ucrania ya habían resultado en la condena internacional, sanciones económicas y el aislamiento de Rusia en el escenario mundial. La apuesta del Kremlin era que Occidente, preocupado por sus propias divisiones internas y enfrentando una percibida decadencia en el liderazgo global de Estados Unidos, finalmente aceptaría una esfera de influencia rusa en el extranjero cercano. El Kremlin calculó que el apetito de Occidente por la confrontación había disminuido y que priorizaría sus propios intereses económicos sobre la defensa de la soberanía de Ucrania. Sin embargo, la apuesta del Kremlin no estaba exenta de riesgos. La respuesta de Occidente a la agresión rusa
aunque inicialmente vacilante y descoordinada, se había fusionado gradualmente en una postura más unificada y resuelta. La imposición de sanciones económicas, si bien no paralizó la economía rusa, había impuesto costos reales. Además, las acciones del Kremlin habían fortalecido a la OTAN, lo que llevó a la alianza a fortalecer su presencia militar en Europa del Este y reafirmar su compromiso con la defensa colectiva. La agresión del Kremlin en muchos sentidos había resultado contraproducente, fortaleciendo las mismas alianzas que había buscado debilitar. Una nación se reconstruye el largo camino hacia la recuperación. El conflicto en el este de Ucrania, ahora en su 8º año, ha proyectado una larga sombra sobre el futuro del país. El costo humano ha sido inconmensurable, con miles de vidas perdidas y millones de personas desplazadas de sus hogares. El costo económico ha sido igualmente devastador, con infraestructuras en ruinas e industrias que antes prosperaban luchando por sobrevivir. Sin embargo, en medio de los escombros y la incertidumbre, el pueblo ucraniano ha demostrado una notable resiliencia, aferrándose a la esperanza y decidido a reconstruir sus vidas y su nación. La tarea que tiene ante sí Ucrania es monumental: reconstruir la infraestructura destrozada, revitalizar una economía devastada por la guerra y curar las heridas de una sociedad profundamente dividida requerirá un esfuerzo hercúleo, que exigirá un compromiso inquebrantable tanto del pueblo ucraniano como de la comunidad internacional. El camino hacia la recuperación será largo y arduo, lleno de desafíos y reveses, pero el espíritu ucraniano forjado en el crisol de la adversidad permanece impertérrito. El gobierno ucraniano, enfrentando una multitud de desafíos, ha logrado avances en la estabilización de la economía y la implementación de reformas cruciales. Sin embargo, la corrupción sigue siendo endémica, obstaculizando el progreso y erosionando la confianza pública. El espectro de la agresión rusa continúa cerniéndose sobre el futuro del país y disuadiendo la inversión extranjera que tanto se necesita. A pesar de estos desalentadores obstáculos, hay destellos de esperanza. La población joven de Ucrania, impulsada por el deseo de un futuro mejor, representa una potente fuerza de cambio. La vibrante sociedad civil del país, fortalecida a través de años de activismo y defensa, continúa exigiendo responsabilidades al gobierno e impulsando una mayor transparencia y rendición de cuentas. Buscando nuevas alianzas, navegando un mundo multipolar. El cambiante panorama geopolítico, marcado por el ascenso de nuevas potencias y el resurgimiento de viejas rivalidades, presenta tanto desafíos como oportunidades para Ucrania. El enfoque transaccional de la administración Trump hacia la política exterior y su cuestionamiento de las alianzas de larga data han dejado a Ucrania sintiéndose cada vez más vulnerable, atrapada entre una Rusia más asertiva y unos Estados Unidos menos confiable. En este entorno incierto, Ucrania se ha visto obligada a recalibrar su política exterior, buscando diversificar sus asociaciones y reducir su dependencia de una sola potencia. La Unión Europea, a pesar de sus divisiones internas y problemas económicos, sigue siendo un socio crucial para Ucrania, proporcionando asistencia económica, experiencia técnica y un camino potencial hacia una integración más profunda. Ucrania también ha buscado fortalecer los lazos con otras potencias regionales, incluyendo Turquía y Polonia,
reconociendo la importancia de construir una red de apoyo en su vecindario. El objetivo es crear una red de relaciones interconectadas que mejoren la seguridad de Ucrania y reduzcan su vulnerabilidad a la presión externa. Sin embargo, navegar este mundo multipolar es un delicado acto de equilibrio. Ucrania debe calibrar cuidadosamente sus relaciones, evitando enredos en las rivalidades de las grandes potencias y al mismo tiempo asegurar sus propios intereses. El desafío para Ucrania es convertirse en un constructor de puentes, fomentando la cooperación y el diálogo en una región dividida por agravios históricos y agendas geopolíticas en competencia. El frente interno, resiliencia e incertidumbre. El costo humano del conflicto en el este de Ucrania es inconmensurable. Miles de soldados y civiles ucranianos han perdido la vida y millones han sido desplazados de sus hogares, sus vidas alteradas por la violencia y la incertidumbre. Las cicatrices psicológicas de la guerra son profundas, dejando una marca invisible pero indeleble en la psique ucraniana. A pesar de las dificultades que han soportado, el pueblo ucraniano ha mostrado una notable resiliencia, demostrando valentía, compasión y un compromiso inquebrantable con el futuro de su país. Voluntarios se han movilizado por todo el país, brindando asistencia humanitaria a los desplazados por el conflicto, cuidando a los soldados heridos y trabajando incansablemente para reconstruir las comunidades destrozadas. Sin embargo, el conflicto prolongado ha cobrado su precio en la sociedad ucraniana. La amenaza constante de violencia, junto con las dificultades económicas y la inestabilidad política, ha alimentado una sensación de ansiedad e incertidumbre. La guerra también ha exacerbado las divisiones sociales existentes, creando un clima de polarización y desconfianza. El desafío para Ucrania es sanar estas divisiones, fomentando un sentido de unidad nacional y un propósito compartido que trascienda las diferencias regionales, lingüísticas y políticas. Esto requerirá un esfuerzo conjunto del gobierno y la sociedad civil para abordar las causas fundamentales del conflicto, promover la reconciliación y reconstruir la confianza entre las comunidades destrozadas por la violencia. Sección 4. El espíritu perdurable de Ucrania, un faro de esperanza. La historia de Ucrania es un testimonio del poder perdurable del espíritu humano. A pesar de enfrentar inmensos desafíos, el pueblo ucraniano ha demostrado una notable resiliencia, determinación y una inquebrantable creencia en su derecho a forjar su propio destino. Su lucha por la libertad, la democracia y el Estado de Derecho sirve como un faro de esperanza para otros alrededor del mundo que enfrentan desafíos similares. El futuro de Ucrania, sigue siendo incierto. La sombra de la agresión rusa continúa cerniéndose sobre ellos y el camino por delante estará lleno de obstáculos. Sin embargo, el pueblo ucraniano ha demostrado una y otra vez que no se deja intimidar fácilmente. Su valentía, su resiliencia y su compromiso inquebrantable con un futuro mejor nos dan la esperanza de que, con el apoyo de la comunidad internacional, Ucrania pueda superar estos desafíos y emerger como una nación fuerte, próspera y democrática. La comunidad internacional tiene un imperativo moral y estratégico de estar con Ucrania. Apoyar la soberanía y la integridad territorial de Ucrania no es simplemente un acto de caridad, sino una inversión vital en un orden internacional basado en reglas
que nos beneficia a todos. Al apoyar a Ucrania, defendemos los principios de la libertad, la democracia y el derecho de todas las naciones a determinar su propio destino. A medida que hemos recorrido el tumultuoso panorama del conflicto entre Ucrania y Rusia, una cosa ha quedado absolutamente clara: el futuro de Ucrania pende precariamente de un hilo. El espectro de la agresión rusa continúa cerniéndose sobre el país, una amenaza constante a la soberanía de Ucrania y sus aspiraciones de un futuro democrático y próspero. El camino a seguir está lleno de incertidumbres, un peligroso acto de equilibrio entre preservar su independencia duramente ganada y navegar la compleja red de relaciones internacionales en un mundo que lidia con sus propias divisiones internas. La erosión de la confianza en la alianza transatlántica, provocada por las corrientes impredecibles de la era Trump, ha dejado a Ucrania a la deriva, obligada a confrontar la dura realidad de que ya no puede depender únicamente de sus aliados tradicionales para su protección. Esta comprensión ha sido una píldora amarga de tragar, forzando a Ucrania a recalibrar su política exterior y buscar nuevas asociaciones en un mundo cada vez más definido por la multipolaridad. El camino a seguir para Ucrania será largo y arduo, un testimonio del espíritu indomable de su gente, que ha soportado dificultades inimaginables, pero se niega a sucumbir a la desesperación. Reconstruir una nación destrozada por el conflicto, sanar las heridas de la guerra y fomentar la unidad en una sociedad que lidia con divisiones profundamente arraigadas, requerirá un compromiso inquebrantable, tanto a nivel nacional como por parte de la comunidad internacional. La pregunta que persiste, cargada de consecuencias, es si el mundo estará a la altura del desafío, reconociendo que el destino de Ucrania está inextricablemente entrelazado con el suyo propio. ¿Conseguirá la comunidad internacional reunir la voluntad política para mantenerse unida contra la agresión, para defender los principios de soberanía e integridad territorial que sustentan el orden basado en reglas? ¿O sucumbirá a la apatía y al interés propio, permitiendo que Ucrania se convierta en un peón en un juego de ajedrez geopolítico, sacrificando su futuro en el altar de la conveniencia? Lo que está en juego en Ucrania se extiende mucho más allá de las fronteras de esta nación asediada. En esencia, el conflicto entre Ucrania y Rusia representa un choque fundamental de valores, una batalla entre las fuerzas de la democracia, la libertad y el Estado de Derecho por un lado, y el autoritarismo, la agresión y la búsqueda del poder a cualquier precio por el otro. El resultado de esta lucha tendrá profundas implicaciones para el futuro de Europa y el orden internacional en general, moldeando el mundo que legamos a las generaciones futuras. Si se permite que Rusia tenga éxito en sus esfuerzos por subyugar a Ucrania, por redibujar el mapa de Europa por la fuerza, enviará un mensaje escalofriante al mundo que la fuerza hace el derecho, que el derecho internacional no tiene sentido y que los fuertes son libres de aprovecharse de los débiles sin consecuencias. Tal resultado envalentonaría a otros regímenes autoritarios, alimentando un resurgimiento global del nacionalismo, el militarismo y un descenso hacia un mundo más caótico y peligroso. Por el contrario, una respuesta firme y unida a la agresión rusa, una que defienda la soberanía de Ucrania y disuada nuevas aventuras, enviaría un poderoso mensaje de que la comunidad internacional no está dispuesta a tolerar la violación del derecho internacional y el redibujo de fronteras por la fuerza. Reafirmaría los principios consagrados
en la Carta de las Naciones Unidas, dando nueva vida al orden basado en normas y ofreciendo un rayo de esperanza para un mundo más pacífico y justo. Los ojos del mundo están puestos en nosotros. Las decisiones que tomemos hoy, las acciones que tomemos o dejemos de tomar, determinarán no solo el destino de Ucrania, sino también la trayectoria del sistema internacional en los años venideros. No debemos permitir que los intereses a corto plazo o la conveniencia política nos cieguen a las consecuencias a largo plazo de la inacción. En la era digital, donde la información fluye a un ritmo sin precedentes, es muy fácil sentirse abrumado por la gran cantidad de noticias y análisis, sentirse impotente ante los desafíos globales aparentemente insuperables. Sin embargo, es precisamente en estos momentos que debemos resistir el atractivo de la apatía y abrazar el poder de la conciencia, reconociendo que el conocimiento es el primer paso hacia la acción y que incluso los actos de participación aparentemente pequeños pueden tener un efecto dominó, contribuyendo a una respuesta colectiva mayor. Mantenerse informado sobre las complejidades del conflicto entre Ucrania y Rusia, participar en un diálogo significativo con los demás y responsabilizar a nuestros funcionarios electos por sus decisiones son pasos cruciales que podemos tomar para marcar la diferencia. Apoyar a las organizaciones que brindan asistencia humanitaria a los afectados por el conflicto, amplificar las voces de los activistas y periodistas ucranianos y abogar por políticas que promuevan la paz, la democracia y el Estado de Derecho son formas tangibles de canalizar nuestra preocupación en acciones concretas. La lucha por el futuro de Ucrania no es un deporte para espectadores, es un llamado a la acción para todos los que creen en un mundo donde el poder no hace lo correcto, donde se respeta la soberanía de las naciones y donde se defienden los principios de libertad, democracia y dignidad humana. Al aprovechar el poder de la conciencia, al participar en nuestras comunidades y al exigir más de nuestros líderes, podemos contribuir colectivamente a un mundo más justo y pacífico para Ucrania y para todos. Al concluir nuestra exploración de este conflicto complejo y en evolución, no olvidemos el espíritu indomable del pueblo ucraniano, que ha soportado dificultades inimaginables, pero se niega a ser definido por ellas. Su resiliencia frente a la adversidad, su compromiso inquebrantable con la libertad y la democracia, y su firme creencia en un futuro mejor, sirven como un faro de esperanza, no solo para Ucrania, sino para todos los que anhelan un mundo donde prevalezcan la justicia y la dignidad humana. La historia de Ucrania es una historia de valentía, de gente común enfrentándose a desafíos extraordinarios, de comunidades que se unen para apoyarse mutuamente en tiempos de necesidad y de una nación que se niega a ser intimidada por la agresión. Es una historia que nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros el espíritu humano puede perdurar, que la esperanza puede florecer incluso en medio de las ruinas y que la búsqueda de un futuro mejor es una causa por la que vale la pena luchar. El camino a seguir para Ucrania será largo y arduo, pero una cosa es segura: el pueblo ucraniano no lo enfrentará solo. El mundo está observando y la historia nos juzgará por cómo respondamos a este momento decisivo. Honremos los sacrificios del pueblo ucraniano apoyándolos en su momento de necesidad, amplificando sus voces, apoyando su lucha por la libertad y la autodeterminación y trabajando incansablemente para construir un mundo donde la paz
la justicia y la dignidad humana prevalezcan para todos.